virtualedu.es, Ignacio Canela, y vamos a hablar hoy de los diodos. Recordamos en principio, vamos a ver que normalmente en un circuito eléctrico nos encontramos una serie de elementos que algunos llaman pasivos y otros activos, pasivos y activos. Y vamos a dibujar aquí un circuito, tendríamos, entonces nos encontramos esto, una resistencia, esto sería un condensador, esto sería un diodo, aquí podríamos dibujar, lo vamos a poner ahora, pero aquí tenemos, entonces recordamos un poco todo, esto sería una batería, una pila, una fuente de corriente, polo positivo, largo negativo. Aquí tenemos el cable, otro elemento que une los distintos elementos, una resistencia, esto que tiene dos barras iguales será un condensador, esto sería que le faltaría el tercer, esto está dibujado así un poco más extraño, porque tendría que tener, vamos a poner aquí otra resistencia, que la resistencia se puede poner como antes o aquí hemos puesto, y aquí teníamos, esto sería, entonces aquí teníamos, esto sería el diodo, y aquí tendríamos otro elemento, sería un transistor. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el diodo. Entonces un diodo, podemos decir que es un elemento pasivo de un circuito eléctrico que permite la corriente en una sola dirección, que permite el paso de corriente eléctrica en una sola dirección. Podríamos decir que es como un guardia de tráfico, el diodo que permite one single way, sería one way, una carretera que va en una sola dirección, una calle que solo puede ir en una dirección, o a la derecha o a la izquierda. Entonces, el diodo está compuesto por un elemento que tiene dos partes o zonas, que lo vamos a dibujar aquí. Una zona N y una zona P. Zona N y zona P. Pero lo vamos a hacer mejor al revés. Lo vamos a dibujar aquí, una zona P y una zona N. P significa dopada con elementos positivos, más bien positivos, y N negativo. Estas dos partes también se llaman ánodo y cátodo. Una regla mnemotécnica, aunque quizás es más difícil, los cationes, en química, he estudiado los que llevan partícula positiva, como el sodio. Entonces, un catión va al cátodo. El catión es positivo y lo atrae el cátodo, que es negativo. Y en estas dos partes del diodo se suele dibujar también como una flecha que entra, que sería el ánodo positivo, y una barra que sería el cátodo negativo. Podríamos poner, aunque no es correcto, lo hacemos en lo rojo, dentro de la flecha ponemos aquí un positivo para acordarnos que cuál es el positivo. Dentro de la flecha dibujamos, a lo mejor, un positivo y a lo largo de aquí la barra larga es el negativo. Entonces, tal como hemos dicho, la corriente puede circular en una sola dirección, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y lo que veremos es que cuando está polarizado positivamente, vamos aquí, cuando se polariza, vamos a poner directamente, pasa la corriente. Directamente significa positivo con positivo,
y negativo con negativo. La polarización será inversa cuando lo conecto al revés. El polo positivo de la pila con la parte negativa del diodo y la parte negativa con el positivo. Esto sería la pila y esto sería el diodo. La pila y esto también sería la pila. O sea que en este elemento de aquí lo vamos a copiar. Si entonces yo ahora aquí conecto, lo haremos en color rojo, la pila. Tenemos aquí la batería. Este es el palo largo, es el positivo y este el negativo. Por lo tanto, si conecto positivo con positivo está polarizado directamente positivo con positivo y eso está mal. Aquí sería negativo con negativo. Y negativo con negativo. Y entonces tenemos que conectar el polo negativo con la parte negativa. Y entonces la corriente circulará. Por lo tanto, si ponemos, estamos lógicamente hablando del sentido tradicional de la corriente. Recordamos que la corriente, hay dos escuelas. El sentido tradicional va de positivo a negativo. Cuando el sentido, digamos, real sería al contrario, los electrones van de donde hay más, que sería el polo negativo, al positivo. Entonces, como utilizamos por ahora el sentido tradicional, sería lo mismo, va de positivo a negativo y atraviesa la corriente. ¿Qué pasaría aquí si cogemos y vamos a dar y ponemos otra vez ahora otro diodo igual, pero ahora lo vamos a polarizar inversamente. Polarizar inversamente, seguimos haciéndolo en color rojo la batería, ahora la batería la ponemos al revés. Aquí era positivo arriba, ahora aquí será el negativo y el positivo. El negativo lo conecto con el positivo y el polo positivo de la batería lo conecto con el negativo. Está conectado al revés. Esto sería polarización directa, positivo con positivo, más con más, y polarización inversa, el polo positivo en el negativo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que así como aquí veíamos, quizá lo vamos a cambiar de color para que se vea mejor, la corriente y la pintamos de color aquí, por ejemplo, naranja. Aquí la corriente sí que atraviesa el diodo. Aquí cuando es polarización inversa, la corriente que tendría que ir de positivo a negativo, según nuestro sentido, sale el polo positivo, al llegar al punto negativo es como una barrera, choca y no atraviesa. Dando primera idea que el diodo, por lo tanto, el diodo tiene polos. Un lado positivo, que es el ánodo, y un negativo, que es el cátodo. Y según cómo lo conectemos en un circuito, dejará pasar o no corriente. One way. Más ideas del diodo y pasamos. Vamos a ver de página y seguimos aquí hablando de los diodos. Tenemos aquí dibujado el diodo. Vamos a polarizarlo entonces otra vez directamente. Positivo con positivo. Podemos hacer positivo, negativo. Aquí vamos a dibujar una resistencia. Y el polo positivo. Aquí hemos dicho que esto es el polo positivo y negativo. Está polarizado directamente, por lo tanto, la corriente atravesará el diodo, atravesará la resistencia, vamos a poner un valor R, y dará la vuelta. Vamos a poner valores concretos aquí. Vamos a poner que la batería tiene 12 voltios y la resistencia es de
4 ohmios. Cuando una corriente atraviesa una resistencia, sabemos que aquí hay una caída de voltaje. Aquí la corriente esta, hemos dibujado naranja, aquí, cuando aquí hay una caída de voltaje, menos V. Aquí hay más voltaje y aquí habrá menos voltaje. Aquí, por ejemplo, hay 10 voltios, por decir algo, aquí puede haber 8, o lo que sea. Siempre habrá más voltaje en lo que en otro. Bien, pues en el diodo pasa lo mismo, hay una caída de voltaje. Para atravesar esta zona NP, pues hay una caída de voltaje de menos 0,5 voltios. Entonces vamos a calcular cuál es la caída de voltaje aquí. Entonces, el voltaje, aplicando la ley de Ohm, nos dice que el voltaje entre dos puntos es la intensidad que atraviesa por la resistencia. Aquí no tenemos una resistencia, sino es un diodo. Y dice aquí que hay una caída de 0,5 voltios. Aquí en el polo positivo de la pila yo podemos considerar que tengo 12 voltios. Pongo aquí 12 voltios. Y en el polo negativo 0. Por lo tanto, si yo sigo por el cable, aquí habrá 0 voltios, aquí sigue 0 voltios, aquí en la esquina habrá 0 voltios, aquí 0 voltios. Y antes de la resistencia, aquí tengo también 0 voltios. Si aquí tengo 12 voltios y aquí pierdo menos 0,5, caída de voltaje al atravesar un diodo, por lo tanto 12 menos 0,5, aquí tendré 11,5 voltios. Entonces, ¿cuál es la caída de voltaje en esta resistencia? Aplicamos la ley de Ohm a una resistencia que dice, la ley de Ohm, que el voltaje entre los dos puntos A y B, voltaje A y B es voltaje en A menos voltaje en B, igual a intensidad que pasa por la resistencia. En este caso la resistencia es 4 ohmios. Voltaje en A en el origen, en donde empieza, es 11,5. Menos voltaje en B, que es 0. Cuando acaba, está ya unido al polo negativo, que es 0. Por lo tanto, 11,5 menos 0, aquí la esta raya sobra, igual a intensidad por 4. Y aquí despejo la intensidad, que me quedará igual a 11,5 entre 4. Y estos serán amperios. O sea, muy bien esto. 11,5 entre 4. Si fueran 12 entre 4, 3, esto será un poco menor de 3. Vamos a poner 2,8 o lo que sea. 2,8 amperios. Esto es lo que atraviesa aquí esta resistencia. Vamos a dibujar ahora el mismo circuito, pero vamos a hacer 3 diodos. Batería, tenemos aquí entonces un diodo, otro diodo, otro diodo. Y tenemos también la misma resistencia de 4 ohmios. Nos pregunta, esta intensidad la hemos llevado aquí, que era 2,8 amperios, por lo que de esta división ya nos piden cuál es la intensidad que atraviesa ahora el circuito. Los valores siguen siendo los mismos, 12 voltios, y aquí tengo 0 voltios, esto será 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. A través de un cable el voltaje no se pierde, es decir, pero habrá una pequeña caída por la resistencia que pueda tener el cable. Y luego aquí tenemos 3 diodos. Podemos hacerlo igual que antes, aquí baja 0,5 voltios, aquí baja 0,5 voltios, y aquí cae 0,5 voltios. Por lo tanto, medio y medio 1 y 1 y medio. Aquí habrá 12 menos 1 y medio, 10,5 voltios. Y aplicando la ley de Ohm, voltaje entre A y B será la intensidad por resistencia. Voltaje entre A es 10,5 menos 0 igual ahí la nueva intensidad, vemos que es distinto por 4. Entonces nos queda la intensidad, que es 10,5 entre 4. 4 pasa dividiendo, entonces 4 por 2, 8. Vamos a poner que esto es, por ejemplo, da igual, 2,5 amperios. Vemos que aquí era 2,8 amperios y aquí es 2,5 amperios. Ha bajado la intensidad. ¿Por qué ha bajado la intensidad? Pues que al poner más diodos, en cada diodo hay una caída de voltaje, digamos, se gasta la tensión
Entonces, al llegar aquí hay menos tensión y por eso la intensidad es menor. Entonces, si nos fijamos aquí, dos cosas. Que en el diodo, diferencias, vamos a poner aquí, diferencias entre un diodo y una resistencia. Entre un diodo y una resistencia. Entonces, hemos visto que el diodo tiene polos, positivo y negativo. O sea que no es lo mismo que en un circuito lo coloque a la derecha, así que lo ponga al revés. 2. En cambio, esto uno el diodo, mientras que la resistencia, lo pondremos en naranja, la resistencia no tiene polos. Es simétrica. Da igual cómo la ponga, resistencias tiene una forma normalmente, conocemos más o menos, con las rayas que indican. Da igual que la ponga así o que le diera la vuelta, vamos a poner las rayas en otro lado. La resistencia es simétrica y da igual que la ponga de un lado o de otro. La corriente va igual por aquí que hacia aquí. Entonces aquí la resistencia es el diodo, si esto es positivo y el negativo, solo va hacia allí y no va si aquí pongo el positivo y el negativo en un lado. ¿Qué más cosas entonces de diferencia entre diodos y resistencia? En el diodo la caída de voltaje es constante y 0,5. Si hay 3 diodos, pues 0,5 por 3, 1,5. Si hay 4, pues 2. Mientras que en la resistencia, vamos a poner de otro color, la diferencia, la resistencia, la caída de voltaje es variable. ¿De qué depende la caída de voltaje en la resistencia? Es función de la intensidad de la corriente. Aquí, si nos fijamos, han bajado 10,5 voltios y aquí eran 11,5. Y aquí había una intensidad que era 2,8 y aquí había una intensidad que era de 2,5 amperios. En la resistencia varía la intensidad y varía la caída de voltaje, mientras que aquí la intensidad sí es de 2,8 en el circuito, también la que atraviesa el diodo, y aquí es de 2,5 la intensidad que atraviesa los 3 diodos. Sin embargo, la caída de voltaje siempre es la misma, mientras que una resistencia, la caída de voltaje es variable, depende de la intensidad. Pues aplicamos la ley de Ohm. Ya tenemos entonces diferencias entre el diodo y la resistencia. Seguimos entonces con el tema de los diodos y lo vamos a relacionar con el divisor de tensión. Divisor de tensión. Recordamos, si tenemos aquí, vamos a verlo en vertical, una pila de 9 voltios, yo pongo aquí una resistencia de 5 ohmios y otra resistencia igual de 5 ohmios, esto será 0 o ground, referencia. Como son las dos resistencias iguales, en el punto medio tendré la mitad de voltaje, 4,5 voltios. ¿Qué pasa si aquí pongo 9 voltios y tengo 1, 2, 3 resistencias? Las 3 son iguales también de 5, 5 y 5. Pues como son iguales, en cada una cae 1/3 del voltaje. Como es 9, 1/3 es 3. Dibujarlo aquí naranja. Aquí caerán -3, -3 y -3. 9 menos 3, aquí habrá 6 voltios. En este punto 9 menos 3 habrá 3 voltios y aquí 3 menos 3 habrá 0 voltios. Y vamos a hacer ahora lo mismo, este divisor de tensión, vamos a poner en lugar de resistencias, como estamos hablando de diodos, vamos a hacerlo con diodos. ¿Qué le sucede al mismo divisor de tensión si ponemos diodos? Tenemos la corriente de 9 voltios también y pongo un diodo. 2 diodos, 3 diodos y 4 diodos. Bueno, así.
y ground referencia 0 voltios, más 9 voltios. Primero lo que tenemos que hacer cuando es un diodo, hemos dicho que las resistencias no tienen polos, son simétricas, da igual cómo la coloca, mientras que el diodo lo he puesto así. Si hubiera colocado el diodo en dirección opuesta, uno o todos, como este es el polo positivo y este es el negativo, aquí choca, aquí se para y no hay corriente. Aquí la intensidad es 0, no pasa la corriente. Entonces aquí sí, la flechita hemos dicho que era el positivo, por lo tanto el positivo con el positivo está polarizado directamente, positivo con positivo, positivo con positivo, pasa la corriente. Y lógicamente el negativo, el 0, estaría aquí, negativo. ¿Qué voltaje hay aquí? Bueno, todos son iguales los diodos, por lo tanto, y para la caída de tensión hemos dicho que es en principio una media de unos 0,5 voltios. Por lo tanto, aquí caerán 0,5 voltios, aquí vuelven a caer menos 0,5 voltios, otro de menos 0,5 y un tercero de menos 0,5 voltios. Y no voy a decir, un momento, aquí falla algo porque resulta que aquí tendríamos que tener 0 voltios. Siempre tendríamos que poner al final una resistencia que acabe de consumir la resistencia que queda, porque si no lo que podemos hacer entonces si no es fundir los diodos. Pues aquí 9 menos 0,5 quiere decir que después del primer diodo quedarán 8,5 voltios, aquí quedarán 8 voltios y aquí quedarán 7,5 y antes de la resistencia quedarán 7 voltios. Como son 4 por medio, ha bajado 2 voltios. O sea que una manera que tenemos de controlar la intensidad que pasa es poniendo diodos. Si quiero, por ejemplo, bajar la tensión o voltaje, es lo mismo. Por ejemplo, 3 voltios, necesitaré 6 diodos. Cada diodo, 6 por 0,5 voltios, pues después de los 6 diodos tendré 3 voltios menos que el principio. Y luego recordar aquí que cuando el diodo está puesto inversamente, pues no hay corriente que pase. Más cosas sobre los diodos. Vamos a suponer aquí que tenemos el siguiente circuito, lo dibujaremos aquí a la izquierda. Tenemos un diodo y otro diodo. Nos fijamos, están polo positivo, polo negativo. Vamos a dibujar dentro de esto el polo positivo y el polo positivo. El polo positivo de la pila es largo, por lo tanto esto está polarizado directamente, la corriente, si lo dejamos en naranja, la corriente sale de la batería, atraviesa el primer diodo, pero al llegar al segundo choca con el polo negativo, que está polarizado inversamente y no lo deja pasar. Por lo tanto, no hay continuidad y no pasa corriente. Cuando ponemos dos diodos en oposición, pues corta la corriente. Dos diodos en oposición cortan la corriente. No hay ni un lado ni otro. Y si cambio la batería de lado, vamos a hacerlo de otro color. Si cambiara la batería de lado y aquí pusiera el polo positivo y el polo negativo, en verde, pues saldría positivo, atravesaría el primer diodo, para llegar aquí chocaría y tampoco circularía la corriente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, aquí tenemos un bypass. Veremos que lo servirá para otros casos. Tenemos aquí un diodo y aquí tenemos un diodo en oposición. Y aquí ahora tenemos, vamos a poner una batería positivo-negativo que está conectada. Incluso otra batería negativo-positivo al revés. Positivo y positivo. Dibujamos dentro del diodo positivo y positivo. Veamos qué pasa con la corriente de cada uno. Dibujamos en naranja. El polo positivo sale, llega aquí, pasa por el de arriba, positivo polarizado directamente, atraviesa y llega al polo negativo. Correcto, funciona. Y ahora vamos a hacerlo en color verde, el otro. Sale el polo positivo, sentido direccional de la corriente, de más a menos. Aquí nos cruzaríamos con la corriente inversa. Llega aquí, y ahora como es polo positivo, va hacia el positivo, atraviesa
llega aquí y vuelve. Por aquí no puede ir porque choca contra el negativo, igual que la naranja no lo hemos hecho, va por el polo positivo y no va por el negativo porque choca en el eje. Por lo tanto, aquí tendríamos un bypass o algo que permitiría, eso tiene mucho sentido tener dos pilas así colocadas, pero cuando si hablamos luego de corriente alterna, veremos que va cambiando de positivo a negativo, entonces una vez circulará por un lado y la otra circulará por el otro. Bien, y vamos ahora ya a seguir con los diodos y hablar del puente de Gratz. Diodos, puente de Gratz. Puente de Gratz sirve para rectificar corriente eléctrica, rectificar corriente alterna, es decir, que significa que en la corriente alterna hay semiciclos positivos y negativos, este es positivo y este es negativo, se trata de que convertirla en que sea positivo y positivo. Convertir el polo negativo, el ciclo negativo, en también otra vez en positivo. Cuando digo positivo quiere decir que en la misma dirección que el otro. Bien, entonces para eso dibujamos el puente de Gratz, que es más o menos cuatro diodos colocados de la siguiente manera. Tenemos aquí un diodo, positivo, negativo, positivo, negativo, forman como un rombo, positivo, negativo, y otra vez positivo y negativo. Entonces la corriente nos llegará por aquí, vamos a quitar esto de aquí, la corriente nos llegará a este extremo del rombo, de aquí volverá también, aquí tenemos un cable que irá, y aquí la salida ponemos una resistencia de carga o el elemento que llevará la corriente. Entonces vamos a hacer aquí, esto queda un poco, esto aquí si lo podemos borrar. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando la corriente alterna es el ciclo positivo. Suponer que aquí tengo el ciclo positivo y aquí el negativo. Vamos a hacerlo ahora en color naranja. Positivo arriba y negativo abajo. Vamos a poner el punto positivo aquí dentro, positivo, positivo, positivo y positivo. Cuando esto es positivo viene por aquí la corriente, aquí es negativo que es positivo, pasará por aquí. Al llegar aquí esto es negativo, pues se va a través de la resistencia de carga en este sentido. Atraviesa la resistencia de carga hacia abajo. Atraviesa todo el cable, entra en el puente de Gratz por aquí. Como esto sigue siendo positivo, ahora irá por de estos dos, aquí tendría que volver al mismo, tiene sentido. Aquí va positivo, negativo y vuelve al negativo. Esto sería la circulación en el semiciclo positivo, que hace que en la carga pase un voltaje también variable, que es este de aquí. Primero crece y luego decrece. El momento en que esto cambia de polaridad de signo, nos encontramos y hacemos en color verde. Ahora el polo de arriba es negativo y el de arriba es positivo. Los valores son los mismos, pero cambian. Entonces ahora la corriente, si la hacemos salir del polo positivo, iremos por aquí. Pues ahora atravesamos, este es negativo y este es positivo, atraviesa por aquí, pasa la corriente en la misma dirección que antes, hacia abajo. Llega aquí, sube también por aquí, entonces polo positivo coge este de aquí, de estos dos coge este de aquí, que es el que ya luego va al final, a la salida, el que lo atrae es el polo inverso, polo negativo. Bien, y nos encontramos que
el resultado verde, que es este ciclo de la corriente alterna, la corriente que atraviesa la resistencia está en la misma dirección que antes. También está en la zona positiva. Negativo hubiera sido si la corriente hubiera venido en esta dirección, pero no, en los dos casos la corriente que atraviesa la resistencia de carga es hacia abajo, tanto la roja como la verde. O sea, las dos están en la misma dirección. Siempre la corriente tiene una misma dirección. Si fuera una hacia arriba y otra hacia abajo, entonces sería alterna. Una vez tiene valores positivos y otros valores negativos. La corriente una vez va hacia un lado y otra hacia otro. Entonces, con este puente de Graetz o rectificador, se llama así rectificador, porque hace que la corriente alterna pase siempre por la carga en una sola dirección. Y con esto acabamos esta lección de I